yo creo que por WhatsApp pasaron las diferentes organizaciones que fueron conformadas después en el FMLN. Bueno, si le pusieron WhatsApp a una flecha clavada en el corazón del enemigo, así era conocido. Nos siguiéramos matando todavía si no hubieran habido esos acuerdos de paz. ¿Cuántos masacres más se hubieran dado? Para nosotros los acuerdos de paz significan mucho. La Asociación de Veteranas de El Salvador y la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador presentan Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Esta serie recopila momentos históricos y trascendentales de la Guerra Civil de El Salvador, contadas desde las voces, luchas y experiencias de mujeres veteranas con una visión intergeneracional para que sus luchas y experiencias se conozcan, generen reflexión y sobre todo para no repetir la historia. Cada episodio es un aporte al reconocimiento de la participación de muchas mujeres durante el conflicto armado y una contribución a la memoria histórica de nuestro país. Para este programa nos acompañan Suyapa Ortega, tiene 52 años y es habitante de Guarjila, Chalatenango. Su principal motivación a la organización vino de su familia, ya que eran perseguidos. Durante la guerra participó en Chalatenango y asumió tareas de organización de mujeres y educación popular. Después de los acuerdos de paz, continuó construyendo organizaciones de mujeres en la comunidad y territorio. Actualmente es presidenta de Acoxumpul, es la radio comunitaria de Chalatenango. También es miembro de la Asociación de Mujeres Unidas Sembrando Esperanza de Guarjila. También nos acompaña Ana María Mengíbar, quien participó en el movimiento revolucionario campesino y acompañó a la Organización de Refugiados de El Salvador. Además, fue parte de la Comisión Agraria para los Acuerdos de Paz. Desde 1991 a la fecha, apoya la lucha por los derechos de las mujeres, siendo fundadora y activista en la Concertación de Mujeres de Suchitoto. Fue concejala del gobierno local de Suchitoto por 3 periodos diferentes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio del podcast. Este día estaremos hablando sobre el Frente Paracentral Modesto Ramírez, que incluye Guazapa, Cabañas y Chalatenango. Recordemos que estos podcasts y estos episodios también tratan de ir haciendo memoria histórica sobre todo el trabajo y aporte que las mujeres han hecho en la historia salvadoreña. Así que queremos agradecer a Ana María Mengíbar y Suyapa Ortega, quienes serán nuestras 2 invitadas en este episodio, y para nosotras es de verdad que un placer tenerlas acá, así que bienvenidas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante dar a conocer y recuperar la memoria histórica, sobre todo la memoria histórica de las mujeres. Yo soy Clancy Rosa y estaré moderando este podcast y sin más, pues iniciemos. Y como siempre en estos episodios queremos conocer un poco de su historia, así que Suyapa y Ana María, vamos a iniciar con Suyapa. Cuéntenos qué fue lo que las motivó a organizarse en esos años de tanta convulsión social, organizarse y querer transformar también este país. Bueno, en mi caso me motivó el ser parte de una familia que ya estaba motivada a la organización porque era una necesidad. Las familias en temporadas salían hacia las cortas de café. Los niños y niñas nos quedábamos a cargo de las abuelas y las tías. Y yo en mi caso siempre me quedaba a cargo de una abuela, o sea, ella me cuidaba. Y toda mi familia se venía a cortar y luego llegaban pues contando toda la experiencia del maltrato que tenían en las cortas de café, de los salarios tan reducidos. Pero también habían otras necesidades que las familias planteaban, como era el acceso a la tierra para producir y precios accesibles para los insumos y hacer producir la tierra. En su caso, Ana María, ¿qué fue lo que la motivó? Bueno, Suchitoto creo que tuvo particularidades y aquí la población la motivó el problema del embalse del Cerro Grande, que fue un desplazamiento de la población cuando ese embalse se da.
Y en ese tiempo aquí estaban dos padres, que todo mundo le decíamos los padres Sala, que fueron los que motivaron, ¿verdad?, a poder, a que la gente, la población campesina se organizara. Perdón, Ana María, ¿qué significa el embalse? El embalse es la presa del Cerrón Grande, que para la población de Suchitoto hoy es conocido como el lago Suchitlán. Caen todas las aguas del río hacia el Guate ahí, entonces son aguas contaminadas, pero el paisaje es muy bonito, la gente pasa en lancha, pero el de ese desplazamiento de población que hubo de dos cantones que quedaron sumergidos en el agua de acá de Suchitoto, fue el principio de que la población campesina se empezara a organizar y apoyado por los padres Sala. Por supuesto, Suchitoto era, toda su población no poseía tierras y se utilizaba el colonato, la gente era colono de los grandes hacendados. Entonces, ahí también la demanda por la tierra fue el principio de la organización. ¿Y usted particularmente cómo se vio, o si hubo algo que también ya como Ana María dijo, tengo que estar ahí organizada? Las circunstancias, yo creo que las circunstancias nos van llevando al involucramiento, nos fueron llevando a ese involucramiento en ese momento, porque pues ante las injusticias que habían, los malos salarios, la tierra que no había, y además la persecución que aquí hubo en este pueblo de los escuadrones de la muerte. Había esa persecución y por lo tanto pues había que tomar una decisión. ¿Cuáles, Suyapa, fueron los costos o las implicaciones que tenía en ese momento para las mujeres, digamos, formar parte de la guerrilla o formar parte de un grupo en específico? Fueron como 3 elementos fundamentales. Uno fue la guerra que hubo entre El Salvador y Honduras, porque Chalatenango, por ser un departamento fronterizo con Honduras, muchas familias jóvenes habían emigrado a Honduras porque allá habían encontrado trabajo en los campos bananeros, pero se da este conflicto y luego obligan a retornar a esas familias, las hacen expulsadas, vienen aquí y no tienen ni vivienda ni dónde trabajar. Fue una causa. La otra pues es el tema también de la construcción del cerro, de las represas, porque también hay mucha población del lado de Chalatenango que también fue afectada por esta situación. Pues, y la otra pues ya era la situación de la persecución política, digamos, que se daba a las familias o a las personas que se organizaban, porque se consideraba el organizarse como un delito. Entonces se da ese surgimiento también de los escuadrones de la muerte. La guardia junto con los escuadroneros, y hacían como jornadas para andar poniendo la mano blanca en las casas donde identificaban familias organizadas. ¿Y qué significaba esa mano blanca? ¿Era una amenaza ya? Es una mano blanca que daba como la indicación que ya estabas identificada como una familia subversiva, revoltosa, organizada, cualquier indicativo negativo que ellos le daban, ¿verdad? Y por el cual iba a morir. Entonces quedaban 8 horas para que desocupara la casa y esa familia se hiciera desapareciera del espacio, porque ya no querían verla. Entonces, y ahí es donde empiezan las persecuciones de las familias, porque ahí no habían guerrillas, o sea, era gente solo que había tomado conciencia de sus derechos ciudadanos, nada más, que se convertía para el Estado en un delito.
volviendo también a esta pregunta, ¿no? En el sentido de lo que implica para las mujeres también ir y formar parte, ¿no? De, en este caso, de la central en Chalatenango. ¿Qué significó para las mujeres, pero a través de su historia? ¿Qué significó para usted? Sabemos que en esos años incluso no se hablaba mucho de derechos de las mujeres como ahora, ¿no? Para mí, así en persona, lo que significó es una experiencia de estar en unos estatutos que la misma comunidad construyó como una alternativa para defendernos de la Fuerza Aérea. Estaba en el tatú desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque los bombardeos eran desde que salía el sol hasta que se escondía. Durante había claridad, siempre era utilizado para estar bombardeando toda esa zona de la Cañada y esos cerros aledaños a los pueblos han sido perforados por bombas de 500 libras. Ana María, en su caso también cuando decide organizarse y pues, ¿qué implicaciones tuvo para usted? Bueno, las implicaciones fueron diferentes. Primero yo soy madre de 6 hijos. Para ese tiempo yo ya tenía varios hijos, tenía 4 hijos y entonces era mucho más difícil, ¿verdad? Andar con los niños y muchas veces sola, porque los hombres por un lado, las mujeres por otro. Entonces, al final la carga del cuidado de las niñas y los niños nos recaía a las mujeres, ¿verdad? Esa era fue una situación difícil. Guazapa, por estar céntrico, cerca de la capital, también fue un lugar muy bombardeado. Todos los días, siempre como dice la compañera, el amanecer eran las bombas y muchas veces no podíamos ni siquiera preparar comida sino que había que pensar a dónde irse a resguardar. Cada frente tuvo sus particularidades. Aquí las organizaciones, yo creo que por WhatsApp pasaron las diferentes organizaciones que fueron conformadas después en el FMLN. Yo creo que esa cercanía de estar, si le pusieron WhatsApp una flecha clavada en el corazón del enemigo, así era conocido el frente de WhatsApp. Creo que en toda la historia siempre sobresale, ¿no? Todo el tema de WhatsApp, igual de Chalatenango. Entonces también preguntarles si ustedes también quieren compartir alguna anécdota o sucesos así, no sé, relevantes o que quisieran compartir que pasaron específicamente, por ejemplo, en Chalatenango, en Guazapa, que quisieran como compartir también a partir de su experiencia. Bueno, se dan varios masacres. Chalatenango hay varios masacres masivos de población donde mayoritariamente fueron mujeres, ancianas, niños y niñas, por las circunstancias, ¿verdad? Del mismo conflicto. No sé si conocemos lo que es el masacre de las Aradas, suceso el 14 de mayo, ¿verdad? De 1980, donde todos los testimonios de la población sobreviviente pues reportan que fueron más de 600 personas y mayoritariamente mujeres. Hay otros masacres, como tenemos la guinda de Mayo, es una guinda reconocida que generó mucho dolor y mucho luto, porque fue la guinda que dejó como resultado más niños desaparecidos. La gente buscaba cómo protegerse sobre las riberas del río y a veces no tenían otras alternativas que cruzar el río, y en mayo pues ya estábamos en invierno, el río Sumpul siempre estaba muy caudaloso y a veces lograban pasar y a veces no lograban pasar porque el río les arrebataba
a veces a los niños y a las niñas, a las mujeres que iban con esas criaturas. Y cuando se quedaban, que no pasaban el río, bueno, llegaba el ejército y les tiraba a sangre fría a las familias, a las mujeres que andaban ahí con sus niños y niñas. Entonces algunos, ellos lograban llevarlos y otros se quedaban perdidos. Y estos niños y estas niñas fueron recogidos por el ejército y dados después en adopción a los mismos militares. Y fue ahí donde surge la Asociación de Probúsqueda. Probúsqueda surge en Chalatenango para llenar un poco las expectativas y esa necesidad profunda y concreta que siguen teniendo las mujeres que a la fecha no han encontrado sus hijos. Y eso es algo que siempre nos ha impactado y ojalá haya justicia. O sea, no es que ojalá, debe de haber justicia. En un país con un Estado de Derecho como el nuestro, debe de haber acceso a la justicia. Sí, interesante, porque todo el recorrido de Probúsqueda, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues, se siguen buscando. Se siguen buscando. Ana María, también preguntarle, porque tengo entendido que en Guazapa también hubo masacres, ¿no? Y esa persecución constante, que capaz está relacionado con lo que usted mencionaba, ¿no? De que todas las organizaciones pasaron por ahí también. Suchitoto tuvo masacres muy grandes, pero también algunas y que no están reconocidas dentro de todas esas masacres, que más conocida la de Copapayo, la de Tenango, que fue marzo del 80, fue como el año y el mes de las masacres, ¿verdad? Entre febrero, marzo que hubieron grandes masacres. Hay un mapa en un lugar aquí que se llama Centro Arte para la Paz. Allí están todas las masacres que hubieron aquí en Suchitoto. Son como 15 masacres. La masacre que muy poco se habla, la masacre de la toma de la hacienda Colima, ¿verdad? Fue gente de Suchitoto la que murió ahí, en esa masacre. Fueron masacres con mucha tortura a la gente. No fue sino la tortura que se hizo con esa población. Para mí esas dos masacres, la de San Rafael y Colima, me afectan, porque de una u otra manera anduve involucrada. Pero creo que hay otra situación que muy poco hablamos y lo que aquí fue el refugio La Bermuda. Tenía grandes extensiones de terreno y en un momento, en los 80, la población tuvimos que huir y irnos a meter a esa hacienda. Más tarde ese lugar se convirtió en un refugio provisional, que luego después el ejército, el DM5, que es el batallón de Cojute, nos sacó de ahí y mucha población la trajeron al penal acá de Suchitoto. Yo me vi también involucrada en ese acontecimiento, las mismas circunstancias de acompañar a población y de resguardarnos, ¿verdad? Con todo esto que pasó, ¿no? ¿Cómo esta parte de no lograr justicia, seguir buscando justicia, cómo impacta también estos territorios? Bueno, y también el trabajo que hubo de organización, porque si hablamos de Chalate, o sea, en general en varios departamentos se ubican, ¿no? Como donde todavía hay organización, dicen Chalate, todavía hay organización juvenil, hay apuestas por la memoria histórica, bueno, y Suchitoto es un ejemplo también de organización. Cómo todas este pasado, digamos, también se refleja hoy en la actualidad.
se refleja en que si nos organizamos en un tiempo es porque tomamos conciencia. Entonces las personas, al ya ser sensibilizadas de estos temas, entonces nos comprometemos más con la organización. Y sabemos que si no estamos organizados, no somos más débiles. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que unificar esfuerzos, articular acciones con otros sectores organizados para incidir ante las instancias pertinentes, ante el Estado o ante las instancias aplicadoras de la justicia, si es que existen, ¿verdad? Porque a veces están, pero se duda. Yo creo que en el caso de Chalatenango, algo de que nos ha también fortalecido y nos ha servido como base el tema de las organizaciones, es que también durante el conflicto tuvimos como consecuencia el tener que buscar un refugio. Y ese refugio se llama Mesa Grande, a donde fuimos a dar alrededor de 11,000 personas, y mayoritariamente íbamos a encontrar en los refugios mujeres, niñas, niños y ancianos. Yo en mi caso siento que también fue una experiencia muy bonita, en el sentido de que para mí fue la universidad como fundamental, en la que aprendí no solo los conceptos de las palabras, sino que el significado y la materialización de esas palabras, de comunidad, unidad y organización. Y entonces, porque todos y todas vivíamos para todos y todas, apoyado por otras instituciones humanitarias, ¿verdad? Hace poco vimos que en Chalate hubo un desplazamiento de fuerzas, ¿no?, armadas, y hubo muchas denuncias. Me acuerdo que salió en redes sociales, incluso porque estaban en espacios históricos de arte, ¿no?, comunitarios, y la capacidad también de visibilizar eso y ponerlo, creo que es muy importante, y que tiene que ver también con toda esa memoria que han logrado ir construyendo. Y como resultado de toda esa memoria, porque en toda esa memoria que hemos construido ha estado presente la organización. Ahora las organizaciones no son solo comunitarias, sino que son regionales, son departamentales. Tenemos CCR, que es la Coordinadora de Comunidades y Repoblaciones, asociaciones de jóvenes. Está la Asociación de Memoria Histórica, que es la que lleva a cargo toda la conmemoración de todos los masacres. Y también el empoderamiento de los derechos es muy fundamental, porque eso es lo que permite levantar la voz y hacer denuncias, como usted dice, bueno, esto no se puede hacer, esto no se debe, esto es un atropello, denunciemos. Ana María, también tengo entendido que usted, bueno, después de la guerra ha estado en diversos procesos organizativos, o sea, cómo también toda esa experiencia que hubo de las mujeres participando, ¿no?, en ese proceso, en el caso de ustedes también luego siguen organizadas y siguen participando y transformando también, ¿verdad?, las formas políticas y propuestas. En mi caso, una vez que se firman los acuerdos de paz, yo me involucré en todo el proceso de lo que fue el programa de transferencia de tierra en este municipio, en representación de una organización a la cual yo fui militante, la RN. Creo que eso para mí fue muy importante en ese momento, ver la necesidad de cómo las mujeres accedíamos a un pedazo de tierra al cual teníamos derecho, que para mí los acuerdos de paz invisibilizaron a las mujeres. Hay una deuda para mí, que la invisibilización que hubo, porque las mujeres estuvimos en diferentes espacios y en diferentes campos a la par de los hombres, y yo lo veo de esa manera. Pero creo que además de eso, el involucramiento en una organización de mujeres a la cual fuimos fundando desde el 91 acá en Suchitoto, eso para mí ha sido importante para ir
trabajando por los derechos de nosotras las mujeres. Si ahora yo reflexiono las causas del conflicto armado, hay muchas causas que hoy las tenemos, ¿verdad? Es como, y el decir que los acuerdos de paz no valieron nada, eso no sirvió, una guerra que no sirvió, y todas las muertes de nuestros familiares, creo que, porque ahora no podemos, si al gobierno se le ocurre que yo tengo que ser perseguida, soy perseguida. Si me consideran un estorbo para las políticas, me persiguen, me encarcelan, me acusan de cosas que no soy ni he hecho, y esas causas también se dieron en el pasado. Esas cosas debemos de reflexionarlas. ¿Cuántas cosas por las cuales se generó el conflicto hoy también están? Y hay persecución política, y hay persecución de los liderazgos, y no podemos callar esas cosas. No podemos dejar de no decirla, ¿verdad? Porque entonces siento que nos convertimos en cómplices de esas políticas que están persiguiendo a la población. Y se persigue a la población pobre, no se persigue a otra población. Y frente a eso, Ana María, o sea, ¿qué se puede hacer? Porque estamos viendo que tenemos un gobierno con un aparataje mediático y en control, pues, de acceso a redes sociales, a medios de comunicación, recursos, porque incluso antes, bueno, no toda esta propuesta en la que las pautas gubernamentales tienen que ser repartidas entre todos los medios. Hoy sabemos que este es un beneficio dependiendo, ¿no?, de a qué lado se alineen, y no es una práctica tampoco nueva, ¿verdad? Pero creo que ahora se ve mayormente. Entonces, ¿qué se hace también desde las organizaciones frente a este contexto? Yo creo que tenemos una responsabilidad, las personas adultas mayores, primero en contar lo que pasó. Y en sensibilizar que hay lo que hoy está sucediendo, muchas cosas sucedió también en el pasado. Y habrá una población joven que en algún momento también tiene que tomar otras decisiones, ¿verdad? Ante todo lo que está pasando. No siempre podemos callar la voz de la gente. Suyapa, también con esta parte, ¿no?, de estos discursos que buscan, pues, borrar la memoria y distorsionar también la realidad. ¿Cómo ustedes lo están viendo también ahora en Chalate, desde las organizaciones? ¿Cómo se enfrenta a esta realidad? ¿Qué se plantea o se puede hacer? Lo fundamental, en primer lugar, es romper el miedo, porque el miedo, o sea, nos limita el activar esa organización, porque en este contexto estamos en un escenario de represión y de persecución política, que aunque no lo quieran aceptar, está y se vive, y si no, pues no tuviera Santa Marta que estar exigiendo la libertad de sus líderes, porque hay una persecución hacia el liderazgo, ¿verdad?, de las comunidades. Entonces, que rompamos el miedo. Y las organizaciones, pues, no activar o funcionar de forma aislada, sino que de forma articulada, porque la unidad es la que nos da la fuerza. Porque estamos hablando de una lucha social que hay que hacer porque hemos retrocedido. Dicen, dicen aquí, que no, los acuerdos de paz fueron una farsa. ¿Cuál farsa? Nos siguiéramos matando todavía si no hubieran habido esos acuerdos de paz. ¿Cuántos masacres más se hubieran dado si no hubieran habido esos acuerdos de paz? Para nosotros los acuerdos de paz significan mucho. O sea, las cosas que ahí se lograron negociar en deuda porque teníamos derecho a más. Pero por lo menos hubo un cese al fuego, ¿verdad? Y a eso hay que seguir luchando para no regresar al militarismo. ¿Qué es eso?
un país de un Estado de Derecho no necesita tanta bota militar, necesita programas sociales, necesita universidades activas y con presupuesto, cumplir con las campañas ofrecidas. Pero ¿qué es lo que hay ahora? Emigración, emigración y emigración. Entonces, eso no es un gobierno un Estado en desarrollo, es un Estado en retroceso. Porque si los jóvenes se nos van, es porque no encuentran alternativas, no encuentran un futuro en este país. Y los jóvenes, la juventud es el futuro de toda nación. Preguntarles qué las ha motivado a organizarse como mujeres veteranas, porque sabemos que después de la guerra surgieron organizaciones mixtas y ha habido como toda esta construcción también, ¿no?, del guerrillero o el veterano, pero muy poco se ha visto a las mujeres. Entonces ahora ver las asociaciones de veteranas es algo que también llama mucho la atención, y quizás ahí empezamos con usted, Ana María. Creo que ese es un derecho para demandar los derechos de las veteranas, estar asociadas, porque también la ley para los veteranos dice veteranos, desde ahí no están como que si solo hombres hubiesen habido ¿verdad? En ese, porque no ve a las mujeres y aunque hay beneficios que son para hombres y mujeres, pero le hace falta ese enfoque, el enfoque de género para, ¿verdad?, esa ley y programas muy específicos que vayan en favor de las mujeres. Las necesidades de las mujeres son muy diferentes. ¿Verdad? Y como mujeres veteranas deberíamos de tener programas muy específicos en esa ley y una participación en la toma de decisiones de esa ley que hoy por hoy no hay. O sea, es una ley muy masculina, esa ley. A mí lo que me ha motivado a organizarme o a permanecer organizada en las organizaciones de mujeres, viene desde los 13 años, cuando entré al proceso de maestras y maestros populares en Mesa Grande, cuando estábamos refugiados. A mis 13 años ya tuve la coordinación de 14 maestras populares. Y luego cuando repoblamos, que fueron 5 repoblaciones las que se dieron, que salimos de Mesa Grande a El Salvador, nosotros repoblamos Guarjila y entonces a mí me eligen para una DESCO y ya me asignaron la responsabilidad de la responsable de mujeres. Entonces ahí fui tomando conciencia. Me han dado una responsable de mujeres. ¿Qué significa esto? Organizar a las mujeres. Y organicé comité de mujeres en la comunidad y siempre estuvimos pendientes desde ese comité de mujeres en que las mujeres fuéramos tomadas en cuenta en las decisiones que se tomaban y trascendían en la comunidad. Y de esa manera, yo creo que en Guarjila mayoritariamente las mujeres somos las que hemos decidido el rumbo de esa comunidad en gran medida porque somos las que más asistimos y participamos en reuniones y en asambleas, como que estamos más motivadas con ese espacio comunitario, ¿verdad? Donde el compromiso siempre ha sido la igualdad, buscar la construcción de esa igualdad de género, donde las mujeres no sigamos siendo excluidas, no seamos discriminadas y mucho menos violentadas. Queremos agradecerles a Ana María y a Suyapa por compartir sus experiencias, sus vivencias también en este proceso y también sus reflexiones que son necesarias, ¿verdad?, en este contexto. Así que les agradecemos mucho. También esperamos que esta no sea la primera y única conversación. Creo que con ustedes hay muchísimo de qué hablar y también son esperanza, creo que para las nuevas generaciones, ¿no?, de que siempre frente a estos contextos se puede hacer algo, y la organización que ustedes han tenido y siguen teniendo, aún ahora estar organizadas después de, Suyapa empezó a los 13 años, entonces muy joven, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante traerlo a la memoria para que también sean esos caminos de esperanza como se titulan estos podcasts. Así que les agradecemos mucho y esperamos también que sigan sumándose y sigan compartiendo este podcast para seguir construyendo memoria histórica. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos en el próximo capítulo.
Comparte este podcast con tus contactos, familiares y personas más cercanas, que los relatos de las mujeres en tiempos de guerra y los caminos de esperanza se multipliquen. Esta serie es un esfuerzo realizado en conjunto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.